Gracias por estar un día más con nosotros. Comenzamos un nuevo Mirando al Norte, hoy un Mirando al Norte muy especial porque no es frecuente, no solo en esta casa, sino en cualquier medio modesto de mucha proximidad, como son los medios locales, que acuda un presidente de gobierno. Él nos lo había prometido y dicen que no hay mejor contrato que la palabra de un hombre, y cuando hablo del hombre, hablo de hombre-mujer. Y en este caso, hoy está con nosotros el presidente de todos los canarios, Fernando Clavijo. Han pasado algunos meses de la última entrevista, todavía como candidato, ya hoy como presidente. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias porque efectivamente me hiciste casi al final de la entrevista la pregunta: ¿y si eres presidente volverás a mi tierra? Digo, por supuesto, mi tierra de televisión siempre... cada vez que hemos solicitado estar, cada vez que hemos solicitado poder tener un espacio en esta ventana que ustedes abren, siempre hemos recibido un sí cariñoso. Así que no solo que se trata con todos los medios, sino especialmente también con ustedes. ¿Cómo cambia la vida de una persona cuando tiene unas responsabilidades importantes, no solo orgánicas, sino también de gestión, como era ser en aquel momento alcalde de La Laguna, a dar un salto de gigante en una tierra fragmentada con muchos problemas en los que la actividad, me imagino que en el cargo no para nunca, me imagino que un cambio radical en estos meses que lleva al frente del Gobierno de Canarias? La verdad es que el mayor cambio es el avión, porque hay ocasiones, hay días en los que coges hasta 5 aviones y el dormir fuera de casa. En mi anterior responsabilidad de alcalde de La Laguna dormía prácticamente el 95% de los días en mi casa, ¿no? Tenías algún viaje, pero era algo de ir y volver al día siguiente. Generalmente las reuniones en Madrid, ¿no? Cuando tenías con los ministerios. Pero en este caso duermes mucho fuera, y hasta que te acostumbras a trabajar con el portátil y el iPad, las esperas de los aeropuertos y de los aviones y los trayectos, que el más largo es de 50 minutos, pues te tienes que adaptar a poder aprovechar ese tiempito. Pero ese es el mayor cambio. El resto, las horas de trabajo, si te gusta, ustedes los medios que nos siguen en muchas ocasiones tienen unas jornadas infernales, ¿no? Con lo cual uno de eso está acostumbrado. Permítame que le diga que no veo cambios sustanciales en el hombre que estuvo aquí hace algunos meses con el que hoy es presidente del Gobierno de Canarias. Creo que eso es bueno porque significa que no ha perdido usted la frescura y la cercanía que uno se encuentra cuando tiene que enfrentarse a una persona que ostenta ese cargo y que le da a uno mucho vértigo. ¿Cuánto cree que puede durar esa frescura que en estos momentos yo creo que se puede transmitir y pasar el cristal de la persona que hoy nos acompaña? Yo espero que dure toda la legislatura, porque al final esto es uno tiene que ser consciente que esta es una oportunidad que te da la ciudadanía, ¿no? Que tú sigues siendo el mismo, que tu familia es la misma, que tus amigos son los mismos, que tus valores tienen que ser los mismos. No soy partidario del que todo vale con conseguir el fin que uno busca, y eso es importante, ¿no? La realidad es que el equipo que me rodea también me trata exactamente igual, y eso ayuda, ¿no? O sea, cuando algún compañero o compañera meto la pata, que la meto... pero vaya tontería que hiciste, Fernando, ¿cómo se te ocurre? Y mientras uno mantenga esas raíces, ¿no? Que son las que te da tu familia, que es las que te dan tus hijas, tu mujer, tus compañeros, no tus subordinados ni tus trabajadores, sino tus compañeros que se embarcaron en esta aventura contigo también. Mientras eso se mantenga, yo creo que las raíces no las pierdes. El problema es cuando ese cordón umbilical se corta, y es cuando empieza pues el síndrome de la burbuja del búnker, que se llama, ¿no? O sea, eso es, y vamos, yo espero no perder ese norte. Y si algún día, por estar en mi tierra de televisión, la tele del norte, si algún día cometo alguna bobería de eso, estoy convencido de que ustedes mismos también me lo harán ver. Mire, ese contacto directo, si usted pateando la calle, ahora por toda Canarias, una vez que llega a ser presidente, se ha encontrado con problemas sanitarios, se ha encontrado con el tema del paro, se ha encontrado con muchos problemas que va a tener que ir buscándole solución. Si le parece, comenzamos por la sanidad. Y decía en este mismo plató: yo no me puedo comprometer a bajar las listas de espera
de forma radical porque no tengo recursos, no tengo dinero. ¿Me va a decir usted lo mismo en esta entrevista? Bueno, vamos a ver, yo pedía en este caso, en el discurso de investidura, yo le pedía paciencia a la ciudadanía, porque en el caso de salir elegido, que así los ciudadanos lo quisieron, siempre dije, y algunos me lo criticaron, que no tenía una varita mágica, ¿no? A la gente no la puedes engañar, esto no es, se acabó ahora todo fantástico y toda la gente que está en paro encuentra trabajo, las listas de espera desaparecen, los millones caen. Uno tiene que ser serio y riguroso, porque además yo creo que es lo que espera la ciudadanía, no el político de promesa fácil que luego nunca cumple. Este año el presupuesto que tenemos es un presupuesto limitado, porque la regla de gasto solo el 1,8%, para que la gente se haga una idea. De 100 euros, lo único que podemos incrementar el gasto es 1,8 € más, y eso no, con esa cantidad de dinero que nos limita el Ministerio, no podemos solucionar los problemas graves que tiene, en este caso, la sanidad, esta sociedad canaria, en definitiva el gobierno de Canarias. ¿Qué hemos hecho? Hemos incrementado en 25 millones de euros el presupuesto. Eso nos va a permitir realizar algunos pequeños ajustes a objetivos que a lo mejor permitirán que las listas de espera mejoren un poco, pero no las vamos a solucionar con el presupuesto 2016. De aquí al final de este mandato las conseguiremos mejorar, y la apuesta está decidida para mejorarlos notablemente. Hemos hecho en el presupuesto de este 2016 cubrir la prestación canaria de inserción y la ley de dependencia, porque entendíamos que esa era, junto con la de sanidad, una prioridad absoluta, que a aquella gente que peor lo está pasando, por lo menos le llegue la ayuda cuando le tiene que llegar, no le llegue la ayuda cuando ya se ha muerto, en el caso de la ley de dependencia. Una espera larguísima en ese tema. Hay gente de 2 años y 3 años esperando por la ley de dependencia. Bueno, pues lo que hicimos fue presupuestarlo, y el resto fue un poquito en educación. No hemos tenido recursos para más. Ahora hay que mejorar la gestión, y en este caso con la negociación con el Estado de los fondos del ICTE, pues nos va a dar un balón de oxígeno que vamos a utilizarlo para un plan de desarrollo económico, un plan de desarrollo que nos permita que esta tierra recupere una oportunidad, ¿no? Enlazo el tema de la sanidad, me imagino que tiene mucho que ver con lo que ha comentado, el tema del paro. Ha sido una desesperación para muchísimas familias el estar esperando, el encontrarnos con parados ya de larga duración, encontrarnos con esos parados que lo tienen todavía más complicado cuando han encontrado el despido a una edad avanzada. ¿Cómo solucionar todas estas cosas? Porque nos ha dicho, tengo el dinero que tengo y con esto tengo que priorizar. ¿Cómo va a solucionar junto con la sanidad? Yo me atrevería a decir que es el principal problema en el que nos podemos encontrar en Canarias, el paro. Si tú le preguntas a los ciudadanos, es el primer problema, el paro. Claro, un problema de esa magnitud lo tenemos que enfocar desde distintas ópticas, en el sentido de no hay una solución mágica. Si lo hubiese, ya alguien lo hubiese aplicado. Entonces, el paro se soluciona con crecimiento económico. Una economía que crece por encima del 2% genera empleo. De hecho, lo hemos visto en los últimos meses cómo se ha ido creando empleo, salvo en este último, que es por la finalización de temporada de verano de las contrataciones. Pero estoy convencido de que en el mes cuando cerremos el mes de noviembre, habremos vuelto otra vez a generar empleo. ¿Y qué tenemos que hacer para generar crecimiento económico? Pues 3 cosas. Primero, desbloquear la gestión del suelo. Tercero, facilitar las obtenciones de licencia. Segundo, facilitar las obtenciones de licencia. Y en tercer lugar, un plan de desarrollo económico, que es el que vamos a poner en marcha en el 2016. Ese plan de desarrollo económico, que va a tener un horizonte temporal 2016-2026 de 10 años, va a generar un importe de 1.600 millones de euros en Canarias. Y ahí es donde tendremos que hacer las infraestructuras, los planes de empleo y las inversiones en conocimiento, investigación y desarrollo necesarias para cambiar el sistema productivo canario. Cuando estuve la otra vez en esta casa, que tú me preguntabas cómo, ¿qué plan tiene usted? Pues evidentemente el plan es cambiar la estructura. Si reproducimos el modelo binomio construcción-turismo, volveremos a tener 100.000 parados, que es lo que teníamos en el 2006, antes de la crisis. Ahora lo que tenemos que conseguir es, por supuesto, apoyarnos en el turismo, que la construcción sea un elemento importante, pero tenemos que meter la investigación, el desarrollo, la innovación y sobre todo la industria para generar valor añadido. Y ese es el plan que nosotros presentaremos en el primer trimestre del 2016, una vez que el próximo lunes tengamos resuelta la comisión bilateral con el ministro, en este caso Cristóbal Montoro.
Hombre, en industria está todo por hacer, porque prácticamente nuestra industria ha sido el turismo, pero industria propiamente dicha, prácticamente aquí estamos en pañales, en Canarias. El 7% del Producto Interior Bruto. Lo normal es que País Vasco, por ejemplo, estemos hablando de un 20%. No podremos ser el País Vasco porque somos isla, pero vamos, tenemos que fijarnos como objetivo llegar entre el 12 y el 14%, para que date cuenta que el empleo que genera o que demanda el sector industrial es un empleo cualificado, de alto valor añadido, con retribuciones altas. Nuestra economía está muy basada en el sector servicios y es normal porque vivimos el turismo, pero de ahí se deriva, por ejemplo, que el sector servicios tengamos los salarios más bajos de España. Es una apuesta muy importante la que hoy nos está anunciando, un sector productivo sólido como puede ser la industria, que sea menos... que fluctúe menos, como puede ser el turismo, que podemos tener una buena temporada y de repente quedarnos a la espera de que lleguen más turistas, pero ¿de dónde va a sacar usted el dinero? De los 1.600 millones, el ICTE, el no tener que compensar al Estado por el Impuesto General de Tráfico de Empresas, que es algo que veníamos largamente 22 años demandando y que se ha conseguido finalmente en estos primeros meses de legislatura con el gobierno del Partido Popular, va a generarnos unos ingresos, o bueno, nos va a disminuir los gastos porque era un dinero que le pagábamos nosotros al Estado, al Gobierno de España, de unos 160 millones de euros al año. Multiplicado por 10 son 1.600 millones de euros. Ese dinero nosotros podíamos perfectamente coger y destinarlo a educación, sanidad y servicios sociales, o podíamos concentrarlo en una actividad productiva que propiciase el cambio del sistema productivo canario. Lo llevamos al Consejo Asesor del Presidente, donde están sindicatos y empresarios, lo llevamos a la FECAI, lo llevamos a la FECAN, y todos de manera unánime dijeron: no, este dinero, esta oportunidad la tenemos que aprovechar para de verdad hacer un plan de desarrollo económico. Ahora es lo que estamos diseñando, que lo vamos a diseñar con ayuntamientos, cabildos, sindicatos y empresarios y universidades, y a partir de ahí, pues bueno, pues empezaremos a ver los resultados, que estoy seguro que van a llegar. Yo no quiero hacer ciencia ficción, pero sí le voy a preguntar por sus deseos o trabajando qué previsiones hay. Estamos empezando una legislatura que concluirá en el 2019. Cuando llegue esa fecha, ¿cómo le gustaría que estuvieran las cifras de listas de espera y las del paro? Ya que hemos incidido y hemos comenzado con estos dos graves problemas en Canarias. Bueno, vamos a ver, de aquí a 4 años lo ideal es que en Canarias tengamos, y es la apuesta que vamos a hacer, un 20% de paro. Tenemos que fijar entre un 20 y un 21. Estamos ahora mismo en un 28,5. Si el crecimiento económico continúa por encima del 2% con este plan de desarrollo económico, podremos estar bajando del orden de 2,5 puntos al año de paro. Con lo cual esto nos significaría estar eso en torno al 20-21%. Esperamos recuperar a lo largo de los 10 años, llegar a tasas de desempleo de ese plan de desarrollo económico, llegar a tasas de desempleo pues por debajo del 10%, en torno a un 8 o un 9%. Es el objetivo a priori que el gobierno se puede fijar. No estamos solos en el mundo, es decir, ahora mismo mientras la materia prima, el petróleo, siga bajo, mientras el tipo de interés siga bajo, y pues bueno, eso primero permite que los estados se financien mucho mejor, y por otro lado el coste de la factura energética baja y las industrias pues bueno, son más competitivas en definitiva, y eso favorece el crecimiento económico. En cuanto a las listas de desempleo, bueno, pues el objetivo que se ha fijado el gobierno es a los 6 meses, ¿no? Pero eso depende también muchísimo de cómo quede la financiación autonómica en el próximo año, que será el nuevo gobierno de España que salga de las urnas, tendrá que negociar la financiación autonómica, y ahí, si conseguimos estar en la media, en este caso de la financiación de las comunidades, va a significar aproximadamente 600 millones de euros más de financiación, y eso es lo que nos va a permitir tener los servicios básicos como educación, justicia y sanidad y servicios sociales financiados de manera adecuada, y es lo que nos va a permitir dar un empujón importante a la bajada de las listas de espera. Estos 4 años hemos visto al gobierno que ha salido, decir, tenemos problemas para mantener los propios servicios con el dinero que tenemos.
¿Cómo va a equilibrar usted esto? ¿Va a recurrir a Madrid, que tendrá que comprometerse con nosotros? ¿Va a subir los impuestos? ¿Qué va a pasar en estos 4 años? No, nosotros los impuestos no los vamos a subir. Si todo va bien y la financiación autonómica queda de manera adecuada, el único impuesto que acordamos y que nos comprometimos en campaña a suprimir era el impuesto de sucesiones y donaciones. Ese impuesto el 1 de enero ya no se va a cobrar, están los presupuestos generales de la comunidad autónoma presentados en el Parlamento, y a bajar el tipo de reducido del IJIC al sector de flor cortada. Esas dos promesas electorales se han cumplido en estos primeros meses y en el 2016 estarán resueltas. Si en este caso la financiación autonómica queda de manera adecuada, podremos plantearnos una bajada del IJIC, que es un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque bajar el IJIC lo que va a propiciar es más actividad económica, y se puede bajar un impuesto indirecto y recaudar más, porque si hay más actividad económica se recauda más. Ese escenario nosotros lo hemos planteado, si todo va bien y la financiación autonómica queda de manera adecuada, para el 2018. Si sale todo de maravilla, Dani, en el 2016 resulta que la financiación quedamos como nosotros esperamos, porque tenemos peso en Madrid, porque después de las elecciones no va a haber gobiernos de mayoría absoluta y necesitan los votos de Coalición Canaria, pues a lo mejor nos podemos plantear adelantarlo, pero nunca nos plantearíamos una subida en esta legislatura. Estamos hablando con el presidente del Gobierno de Canarias, un Gobierno de Canarias compuesto por dos fuerzas, por Coalición Canaria y por el Partido Socialista. Sin embargo, existe una buena sintonía con el Gobierno de la Nación, en este caso del Partido Popular. ¿Cómo hace con los equilibrios para quedar bien con José Manuel Soria, para quedar bien con Patricia Hernández y también con sus compañeros nacionalistas? Yo la verdad, bueno, parte de la forma de ser que tengo, dialogante, y yo creo que cordial, y que siempre busco puntos de encuentro, nunca puntos de diferencia, yo me marco que los planteamientos que tienes que hacer tienen que ser planteamientos lógicos que beneficien a los canarios. Con lo cual, una vez que tú te preocupas de satisfacer las necesidades de los canarios, de solucionar los problemas de los canarios, luego puedes ir, independientemente de la fuerza política, con un planteamiento lógico, y al final siempre encuentras pues un sí por delante. Unas veces se puede, en mayor o menor medida, otras veces no se puede, pero la realidad es que yo lo que me preocupo es por solucionar los problemas que tienen los canarios. Pero esas cosas que usted hace hoy en día, en otros momentos similares en esta tierra, hicieron tambalear un pacto. Porque yo creo que hay un choque de trenes, un enfrentamiento de personas, y es a lo que yo evito. O sea, yo por en un momento determinado yo dije públicamente, oye, los presupuestos del 2016 del Estado no son los presupuestos que yo hubiese querido para Canarias, pero tengo que reconocer que son mejores que los del 2015, porque son mejores, es decir, porque los números son mejores. Oye, eso le puede levantar más o menos ampollas a unos compañeros de partido en socio de gobierno, pero yo lo que no puedo es mentir. Yo lo que puedo decir, oye, esta es una pose y ya haga lo que haga. Oye, ¿son los presupuestos que yo quería para Canarias? No, ni por asomo. ¿Son mejores que el 2015? Sí. Vale. En este caso, si el domingo 16 queda cristalizado tal y como tengo acordado con el ministro Cristóbal Montoro, la sesión de la no compensación al Estado del Impuesto General de Tráfico de Empresas. Por eso tendré que decir, aplaudo esta gestión, porque Canarias llevaba reivindicando los 22 años. Ah, no, es que hay unas elecciones y ¿cómo se te ocurre decir que el PP ha hecho una cosa buena? Pues sí la ha hecho, porque digo que no, ha hecho otro montón de cosas malas. Hoy se lo decía en el Parlamento, en la sesión plenaria, y cuando han hecho otras cosas mal con esta tierra yo lo he dicho. Pero si nosotros no conseguimos poner esa diferencia y decir, no todo vale, o sea, esto no es una obra de teatro en la que yo ya tengo asumido un rol y haga lo que haga, pues al final se perjudica a los canarios. Y yo creo que me han elegido y me han votado para que solucionen sus problemas y para que me entiendan. Si luego está otro partido político gobernando España en el 2000, después del 20 de diciembre del 2016, me entenderé igual e iré con la misma postura, porque creo que es lo que un presidente del gobierno de Canarias tiene que hacer, no solo con Madrid, que es el gobierno de España, sino también con Bruselas. Esta pregunta se la han hecho 1000 veces y me imagino que 1000 veces ha contestado lo mismo. Pero yo se la tengo que hacer una vez más, porque es que la fecha del 20 de diciembre está ahí y evidentemente pues el Estado es una cosa,
Canarias es otra, pero son complementarias a la hora de buscar fórmulas y dineros para la gobernabilidad de esta tierra. ¿El pacto después del 20 de diciembre va a continuar con el Partido Socialista? ¿Es un pacto para 4 años? Nosotros hemos firmado un pacto para 4 años. Hay un programa electoral con 92 páginas donde hemos puesto una acción de gobierno conjunta y donde está todo perfectamente hecho a conciencia. Lo que ocurre en las elecciones generales no influirá en el Pacto de Canarias. ¿Eso no quiere decir que se pueda romper? Como todo en la vida, claro que se puede romper, por supuesto, pero si esa ruptura vendría motivada por incumplimientos del acuerdo de gobierno que hemos firmado. Y en todo caso, si hay deslealtades, incumplimientos evidentes, pues bueno, pues evidentemente, o sea, al final, nada, pero nosotros, mientras hay incumplimiento, Coalición Canaria no ha incumplido los acuerdos. A pesar de que hayan personas dentro de Coalición Canaria, por lo menos en ciertas declaraciones, en los mentideros se suele decir, Carlos Alonso, presidente del Cabildo, que le encantaría romper con el Partido Socialista y tener un pacto con el Partido Popular. Hay familias dentro, no familias, muchos miembros de Coalición Canaria que estarían más cómodos quizás con el Partido Popular. Vamos a ver, pues sí, evidentemente eso se genera un debate, ¿no? Y ese debate que se tuvo dentro del partido, al haber ganado las elecciones y tener que liderar la acción de configurar un gobierno y en otras instituciones, pues se suscitó. Pero los acuerdos se tomaron dentro del partido, dentro de los órganos, y Carlos Alonso es un hombre de partido, disciplinado, que por supuesto se atiene a los acuerdos, ¿no? Como todo, hay gente que yo a mí personalmente me hubiese gustado poder gobernar en solitario. Eso ocurre en Canarias no se ha dado nunca, ¿eh? No, pero mira, en el País Vasco sí. Es curioso, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que aprender. O sea, bueno, el gobierno de Canarias puede ser íntegramente nacionalista y puede llegar a acuerdos puntuales con fuerzas políticas para que apoyen la acción de gobierno, ¿no? Aquí no se ha estilado, aquí la realidad es que siempre se ha pactado en unas ocasiones con el Partido Popular, en otras ocasiones con el Partido Socialista. Pero ya le digo, o sea, el partido de Coalición Canaria, el partido que yo me dedico más al gobierno que a las tareas orgánicas, obviamente, en el caso de que se produjesen deslealtades, serían los órganos del partido quienes tomasen esa decisión. ¿Cómo son las relaciones con los gomeros? Hablo de la Asociación Socialista Gomera, porque digamos que ahí podría estar la clave de un futuro pacto a posteriori después del 20 de diciembre. Son excelentes, muy buenas. Yo le tengo que agradecer, además, públicamente lo hice y lo digo, ¿no?, que Casimiro Curbelo me votó a favor a mi investidura como presidente, entendiendo que tenía que que empezaba una nueva etapa. Yo creo que es de los pocos grupos políticos que están en la oposición que han entendido que comenzaba una nueva etapa económica y política en Canarias, y ese es el empeño, empezar una nueva etapa donde las cosas se hagan de otra manera. Y bueno, y en su momento me dijo, oye, los 3 votos de la agrupación socialista Gomera son un voto de confianza para comenzar esa nueva etapa. Esa nueva etapa ha ido comenzando, se han visto avances, se han recuperado relaciones con el Estado, se han conseguido logros económicos importantes que van a empezar a tener su repercusión a lo largo del 2016, y a partir de ahí, pues bueno, lo que nos ha dicho es, mientras no nos defraude, tendrá el gobierno el apoyo. Si nos defrauda, pues le retiraremos el apoyo, pero de momento las relaciones son excelentes. Bueno, miramos a la isla de Tenerife, si le parece, porque hay 2 grandes temas. Por un lado, el cierre del anillo insular. El gobierno de Canarias no tiene dinero para afrontar ahora mismo el tramo más caro, el más importante. Se ha ido a Madrid, hay una serie de dineros que están comprometidos, pero si no me equivoco, usted conocerá mejor los números, estamos hablando de una cifra de más de 400 millones de euros. La parte que se quiere llevar hasta la entrada del túnel son unos 75 millones de euros. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay 15 millones de euros que se han conseguido. A Tenerife le va a tocar del orden de 27,7 millones de euros para carreteras, del convenio de carreteras. El presidente del Cabildo ha estimado, y yo comparto esa prioridad con él, porque además fue una prioridad compartida, gobierno, todos los alcaldes y el presidente del Cabildo en su momento en presidencia, cuando se consiguió estos 15,1 millones de euros, que la prioridad es poder cerrar el anillo, si no, no vamos a conseguir arreglar los atascos de la autopista. O sea, hasta que no cierres una parte importante del tráfico del norte que va hacia el sur, se derive por el otro lado, y por supuesto haya alguna inversión más en carretera, sobre todo a la llegada a la laguna,
va a ser muy complicado que se solucionen los problemas de los atascos, y ese es un empeño que tiene el presidente del Cabildo, y por supuesto el Gobierno de Canarias junto con el presidente del Cabildo tenemos ese empeño. Ahí es cierto que la obra del túnel sería el túnel más largo de Europa, una cosa así. ¿Ese es el de los 400 millones? Claro, ese es el de los 400 millones, pero hay alternativas. Yo creo que se pueden habilitar alternativas sin la necesidad del túnel para poder cerrar el anillo, sin necesidad del túnel, que es una obra que en estos 4 años va a ser de difícil conseguir 400 millones de euros para hacer un túnel, que luego no es el problema de hacerlo, sino mantenerlo. Para que los oyentes nos entiendan, mantener 1 kilómetro de túnel cuesta 1 millón de euros al año. O sea que sería no solo muy costoso hacer esa infraestructura, que ahora no nos lo podemos permitir, sino que además el mantenimiento posterior de esa infraestructura. Con lo cual, yo creo que el presidente del Cabildo, con muy buena cabeza, ha dicho: oye, vamos a llegar hasta la entrada del túnel, vamos a ver cómo se puede mejorar y si conseguimos un trazado alternativo que no sea tan costoso, pero de momento vamos a ponernos manos a la obra. Y ahí, en los presupuestos, hay suficiente para licitar ese tramo en el 2016. Con algo añadido, y es que el presidente del Cabildo ha dicho: y yo estoy dispuesto a poner dinero sobre la mesa para adelantar esa obra. Estoy dispuesto a poner dinero porque es prioritario para la isla. No todos los cabildos son capaces de hacer lo que hace el Cabildo de Tenerife. Si yo no le hiciera esta pregunta, no me lo perdonarían, aprovechando que está el presidente del Gobierno de Canarias aquí hoy en mi tierra, en Mi Norte Televisión. El puerto turístico, pesquero y comercial del Puerto de la Cruz. Presidente, es un clamor, si usted pasa no solo por el Puerto de la Cruz, sino por cualquier municipio, una infraestructura deseada, solicitada, esperada durante años y años y años. Los portuenses, los norteños han vivido con esa esperanza que esos sueños se cumplan realidad. El Gobierno de Canarias en su momento no tenía los dineros suficientes, pero existía la voluntad y por lo tanto para desbloquear este tema se deja en manos del Cabildo en un proyecto piloto, ya que son puertos de interés no del Estado, pero sí de la comunidad autónoma. Y parece que este proyecto no arranca, parece que esas fechas del 2015 siguen a la espera. Y la gente está esperando una respuesta. ¿Qué le vamos a decir a esos cientos, a esos miles de personas que siguen esperando por esa infraestructura? Que van a tener su puerto. El Gobierno de Canarias va a poner toda la carne en el asador. Ese puerto es absolutamente, pero imprescindible. Si nosotros queremos que el norte empiece a recuperar el crecimiento económico, necesitamos infraestructuras que posibiliten, no solo, porque de ahí se tira, una actividad económica como es el turismo, que al final de ahí vienen derivados pues todo lo que va a llevar la zona comercial, el espacio libre, pero también la actividad portuaria, que de por sí va a permitir que gente venga con sus yates, que venga en definitiva, que los pescadores también puedan desarrollar su actividad, y eso es algo que dentro del polo de atracción del norte es fundamental. De hecho, ya se están arrancando importantes procesos de renovación en el Puerto de la Cruz. Poco a poco va a arrancar, y eso el Gobierno de Canarias, el Cabildo por supuesto, va a poner toda la carne en el asador. Luego es cierto que hay una discusión sobre la entrada, la no entrada, si atracan, qué tipo de buques puede atracar, pero incluso ahí, o sea, el proyecto que se va a desarrollar va a permitir no solo una infraestructura de comenzar y tener algo que arranque, que tire de la iniciativa privada, sino que con posterioridad no limite la capacidad portuaria del puerto en ningún caso. Entiéndame que bueno, si la bocana era más estrecha, era más grande, toda la discusión que ha habido, ¿no? Todos los proyectos, que además yo he estado en distintas reuniones con Carlos Alonso y con gente del Puerto de la Cruz, lo que van a permitir es la inversión inicial y poder continuar luego con el desarrollo en la medida que el puerto se vaya desarrollando. Es decir, ¿y a todo esto qué pone el Gobierno de Canarias? Bueno, de entrada había unos 18 millones de euros, que es lo que estaban puestos sobre la mesa, que además el Cabildo estaba dispuesto a adelantar. Y nosotros, el objetivo es que en este mandato, las obras nunca sabes, porque sabes cómo empiezan, pero vamos, que esté prácticamente finiquitado. Bueno, ojalá y podamos ver ese puerto, y sé que usted es un hombre de palabra, que cuando se ha comprometido ha cumplido. Y sigo tratando otros temas de esta tierra, porque
llegaba la solución hace escasas semanas y en ese momento, como alcalde de La Laguna, me imagino que será una satisfacción que el cumplimiento con la zona de las Chumberas, porque estamos hablando de más de 600 viviendas. 675. Que puedan tener una solución, más 120 millones de euros que van a llegar pues a una nueva terminal en el aeropuerto de Tenerife Sur. ¿Qué sintió en ese momento? Hombre, para mí lo de las Chumberas, en el momento de la firma me emocioné, ¿no? De hecho, había un grupo de vecinos que habían querido estar para la firma después de, pues esto fue en febrero del 2009, pues estamos hablando de 6 años y pico después, de gente que ha vivido entre puntales, sin saber si se te cae el techo o no arriba, de gente que ha tenido que abandonar sus casas y está viviendo de alquiler, y después de muchísimos dimes y diretes, ¿no? Yo ahí tengo que decir que hubo en octubre del 2013 una reunión con la ministra, que fue el punto de inflexión donde dijo, mira, el proyecto completo es imposible que se pueda financiar porque son 70 millones de euros, vamos a ir faseándolo y así poco a poco a lo largo del tiempo lo iremos consiguiendo. La ministra cumplió su palabra y el otro día firmamos el convenio plurianual, vamos a poder acometer la primera fase, estamos hablando de 150 viviendas, con lo que es toda la urbanización y la demolición de varios edificios, y afortunadamente los vecinos ya está publicada la modificación de planeamiento, ya está en vigor, que se publicó en el boletín del mes pasado de octubre y está aprobado por la CONDAC, y vamos a poder acometer las obras y a lo largo de estos próximos 4 años vamos a poder hacer 150 viviendas. Y hubo otra en esa reunión, porque fue la reunión de las Chumberas y aprovechamos con el presidente de AENA, que se desplazó para tener la reunión. Tuvimos otra que es la mejora de una infraestructura largamente demandada, que es el Tenerife Sur. Y ahí, bueno, la ministra nos anticipó una inversión importante de la realización de un nuevo edificio para poder estar todos en la primera planta, de unos 15.000, entre 15 y 16.000 metros cuadrados, que van, por supuesto, a mejorar la llegada y salida de esos millones de turistas que entran por Tenerife Sur. Por lo cual que fue un día importante. Estamos hablando con Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, y bueno, conocíamos la noticia a escasas horas. La Radio Televisión Canaria tendrá 3 millones menos de euros en el presupuesto del próximo año. Con 3 millones menos de euros, ¿cómo vamos a mejorar una mejor radiotelevisión pública que no va a contar con fútbol en esta temporada, que era pues, un buen elemento para subir la audiencia, mejorar los contenidos, hacerlos más cercanos, unir Canarias y además hacerlo de una manera que nos sirva para educar, entretener y como vínculo de todos los canarios? ¿Cómo va a mejorar usted la Radio Televisión Canaria? Ahora le compete al Parlamento. La modificación normativa de la ley, la televisión la pone en manos del Parlamento de Canarias, hay un Consejo Rector, que es quien tiene que tomar las decisiones, pero entienda que yo realmente, teniendo dificultades para poder cubrir la ley de dependencia o la prestación canaria de inserción, teniendo muchas dificultades presupuestarias, pues entienda que al final el gobierno tiene que priorizar, y en este caso tuvimos que recortarle a la tele. A partir de ahí, que tienen su propio presupuesto que se lo aprueba el Parlamento, en este caso yo entiendo que si hay algún proyecto interesante, si hay algún proyecto que vaya en la línea de la que usted está diciendo, y que estoy de acuerdo con usted, de mejorar la programación, de programas educativos, de abrir un segundo canal donde haya dibujos animados en inglés, porque necesitamos que nuestros niños puedan tener una tele escuchando los dibujos en inglés, de tal forma que se les vaya adecuando el oído, para prácticamente llegar a la universidad siendo bilingües, cosa que nosotros en el pasado no tuvimos oportunidades. Pues todo ese tipo de proyectos tendrán que presentarse, argumentarse, defenderse y pedir al Parlamento un incremento presupuestario o una financiación concreta para proyectos de esa índole. Pero yo tampoco estaba por la labor de seguir metiendo dinero en una televisión donde no había, en este caso, o donde no queda contrastado qué tipo de proyectos y para qué van a ser. Si al final se quiere, hay dos modelos. Yo creo que la audiencia es importantísima en televisión, pero también es importantísimo en una tele pública los contenidos educativos, culturales, de identidad canaria y que sirvan para cohesionar, en este caso, el pueblo canario.
Porque para eso para lo otro están las privadas, para lo otro están ustedes, entiendo, ¿no? Con lo cual, ese tipo de proyectos no estaba en el proyecto de presupuesto y además de no estar, oye, que sea el Parlamento quien decida en un momento determinado si es así. Pero, en fin, yo quizás es que estoy acostumbrado a trabajar por objetivos y a que la gente rinda cuentas. Yo voy a rendir cuentas a los canarios. Mire, y la Policía Canaria, que también la hereda usted, ¿qué vamos a hacer con ello? Porque en su momento era necesario garantizar la seguridad, pero se quejan de pocas infraestructuras y de pocos efectivos. ¿Cómo tener una buena policía sin tener medios? Bueno, vamos a ver, en origen, Santa Cruz, hoy leía yo en el periódico que el alcalde de Santa Cruz le iba a criticar a la delegación de gobierno porque habían subido los índices de criminalidad y además le faltaban más de 100 efectivos de la Policía Nacional por cubrir, con lo cual se estaba resintiendo la seguridad en la capital. Pues en este caso, cuando la Policía Canaria surge porque teóricamente iba a haber un repliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, porque la Policía Autonómica iba a ir cubriendo esas competencias y en la medida que esos puestos se amortizaban, el dinero de esas plazas el Estado se lo transfería a la comunidad autónoma para crear las plazas de la comunidad autónoma. No sé si me explico, es decir, si hay 100 guardias civiles menos y 100 policías nacionales menos, tiene que haber 200 policías autonómicos más. ¿Quién financia esos 200 policías autonómicos más? El Estado, que está dejando de ponerlos en Canarias y lo que tiene que darles a Canarias es el dinero para esas plazas. ¿Cómo ha financiado en parte otras policías autonómicas del Estado? La catalana, la vasca, como todas. Con lo cual no le iba a generar un gasto mayor a los canarios si no se transfería el dinero del Estado a los canarios. Eso, por la mala relación, en los últimos 8 años ha quedado absolutamente truncado. El gobierno que surja de España después del 20 de diciembre nos tendremos que reunir con el Ministerio de Interior, nos tendremos que reunir y decirle, oye, ¿por dónde van los tiros? Si eso va a continuar así, nos tendremos que replantear el modelo. Y tendríamos entonces que replantearnos el modelo y ver si vuelven a ser policías locales, porque al final son funcionarios, es decir, no los puedes echar, tienen que pertenecer a una administración, no es lo mismo, son funcionarios. O sea, no está dando usted un titular, es decir, si la cuestión sigue como está, ¿se plantea usted eliminar la Policía Autonómica? Yo espero y deseo que el Estado atienda en unas nuevas relaciones, en un nuevo escenario, a lo que es una reivindicación justa, y es que financie con la amortización de las plazas de Policía Nacional y Guardia Civil la Policía Autonómica. ¿Por qué? Porque además tiene una explicación lógica. Muchas veces aprobaban las oposiciones, elegían el destino de Canarias, pero luego quieren volver a Madrid o a Valencia o a Sevilla, con lo cual estábamos siempre con las plantillas sin cubrir y teniendo muchas dificultades y problemas de seguridad en un sitio donde la seguridad es un valor añadido para los turistas, máximo ahora con lo que está ocurriendo por ahí. Pero si eso no prospera, pues tendremos que analizar qué es lo que hacer. Pero lo analizaremos en ese momento. No estoy decidiendo, oye, pues nos planteamos quitarla o no quitarla, sino veremos cuál es la decisión. Pero sí es cierto que ahora mismo los policías autonómicos estamos hablando de prácticamente 100 efectivos. La policía local de La Laguna tiene 260. Es complicado que puedan desarrollar un trabajo sin medios y sin personal suficiente. Tengo que preguntarle por el 20 de diciembre, porque hemos citado a lo largo de esta entrevista esa fecha muy importante para todos, pero para Coalición Canaria también es una fecha importante. Hemos estado viendo las encuestas, hemos vivido prácticamente con las encuestas durante todo este año, y los sondeos, sobre todo para los nacionalismos, están siendo duros, para los nacionalistas, perdón, y en este caso vemos PP, Ciudadanos, PSOE, Podemos, pero es que la cifra para gobernar España tiene que ser 176 diputados y todos los partidos están muy lejos. Coalición Canaria no aspira a gobernar, evidentemente, ni a tener la presidencia del gobierno, pero sí tuvieron ustedes momentos dorados de tener 4 diputados, de ser necesarios con el gobierno de José María Aznar. Lo hablaba el otro día con Francisco Linares, candidato al Senado. Ahora mismo tenemos el REF sobre la mesa, que es fundamental. O, por ejemplo, cuando conseguimos el 50% de las subvenciones de los viajes,
O, por ejemplo, al no pasar carreteras por varias comunidades autónomas, tener siempre 0 euros en el presupuesto para carreteras. Ahora mismo, si le dijéramos a los ciudadanos, mire, ¿por qué va a votar usted? Muchos dirían, el voto útil. Yo, para fastidiar a los otros, voy a votar por estos. O me han defraudado los míos, voy a votar la marca blanca. En definitiva, la gente está votando más con el corazón, o piensa votar más que con el corazón, más que con la cabeza, con el corazón. Y sobre todo hay un dato importante dentro de la última encuesta del CIS, que decía que ya la gente no tanto se va a quedar en casa, más que abstención hay indecisión. Es decir, hay un número importante de personas que seguramente estén viendo esta entrevista y que no tengan claro el sentido de su voto. En este caso, ¿dónde va a estar Coalición Canaria? Porque no van a gobernar, no van a tener ustedes un ministro a lo mejor sí, y además no están ustedes ni en el lado de los que han estado gobernando, ni en los que han estado haciendo oposición. Es decir, la utilidad, en definitiva, que es lo que quiere el votante, y eso es lo que me gustaría saber. ¿Cuál va a ser la utilidad en estos momentos de Coalición Canaria para los canarios? Hombre, vamos a ver. Este multipartidismo que de repente ha surgido y esta dispersión del voto para Canarias es una oportunidad. Un gobierno de mayoría absoluta, ya sabemos lo que estos últimos 4 años lo hemos vivido, con lo cual la oportunidad surge cuando necesitan nuestro voto para aprobar unos presupuestos, para aprobar una modificación de la Constitución, para aprobar alguna ley determinada. Y esa experiencia la vivimos en su momento. La vivimos. Entonces ese es el momento en el que nosotros, como Coalición Canaria, podemos decir, oye, mi voto cuesta X. Y permítanme que lo diga así, que a lo mejor es un poco bruto, ¿no? Pero, oye, pues si tú quieres que te apoye tal determinada ley, si tú quieres que apoye tu investidura, si tú quieres que apoye los presupuestos generales del Estado, pues Canarias tiene que estar en la media de inversión de España. Si no, no cuentes con mi voto. Si tú quieres que apoyemos tu investidura, pues mira, Canarias quiere el REF que ha salido del Parlamento de Canarias, que al final es dinero. Donde está, por ejemplo, el descuento de residentes, el 50%, o donde a lo mejor podemos fijar hasta un 75%, porque un canario paga 8 veces más que un ciudadano de la península por desplazarse, o la subvención a la energía, o la subvención, en este caso, que se traduce en el recibo de la luz que pagamos todos cuando nos viene todos los meses, en este caso un El Condesa. El voto útil está en un momento donde no va a haber mayorías absolutas, en que nosotros no tenemos que negociar con ningún partido, con ninguna otra comunidad autónoma. Si nosotros negociamos con nuestros ciudadanos directamente. Yo voy a poner 2 ejemplos claros, un par de ellos, pero vamos. Ciudadanos considera que el descuento del 50% para los residentes de viaje es un privilegio de los canarios. No es un derecho, sino un privilegio. Podemos considera que el régimen económico y fiscal es un lujo que no se puede permitir España, que se tiene que tratar a todos iguales. Si el Partido Socialista es quien tiene que tomar la decisión, pues todos sabemos quién manda, ¿no? Que es Susana Díaz, Andalucía. Entonces es cuando Sevilla tenía la Expo, el AVE, los planes de empleo. Y si el gobierno del Partido Popular, en este caso gobierna, pues sabe que al final estamos hablando de trenes de alta velocidad para Galicia, miles de millones de euros para las carreteras en Galicia, cuando aquí no hemos tenido sino míseramente 50 millones de euros cada año. Con esto, y entendiendo que va a ser muy difícil que este mensaje le llegue a la ciudadanía, y la oportunidad que me brinda Mi Tierra Televisión es una oportunidad de oro, cuando vayamos a votar, el voto útil es el voto por Canarias. Y hoy en día solo hay un partido de única obediencia canaria, y esa es Coalición Canaria. Por eso yo animo a que hagan esa reflexión y piensen que en el debate de la Constitución, de la financiación autonómica, de los presupuestos, ese debate se va a dar, ocurra lo que ocurra en las elecciones, se va a dar. La diferencia es, ¿tendrá Canarias voz en ese debate? ¿O serán los andaluces, serán los catalanes, serán los gallegos los que tomen la decisión, dejando siempre para el balagón de cola a Canarias?
Con esta dispersión del voto ahora mismo, entre 4 opciones que parece que puedan ser las mayoritarias en este país, y estando aquí en el norte, donde tienen en Coalición Canaria un nicho importante de votos, si repitieran ustedes los mismos votos que en ediciones anteriores, si se dispersa mucho el voto, estaríamos hablando de al menos 1 o 2 diputados. 2 diputados y Paco Linares sería senador. Y con ese mismo número de votos. Con ese mismo número de votos. Y fíjese usted el lujo que podría ser para este norte que un alcalde de la Orotava, con mayoría absoluta, una persona con la cabeza bien amueblada, con una amplia experiencia de gestión, que conoce la isla, conoce Canarias también, porque por labores orgánicas se ha pateado toda Canarias, pero conoce a la isla y el norte como nadie. Qué lujo sería para todos los ciudadanos tener en la Cámara del Senado a un hombre como Paco Linares. Pero claro, yo quiero también plantearle otra pregunta que están haciendo los ciudadanos, es decir, ¿no se van a plegar ustedes al poder? Es decir, ser educados, ser condescendientes, incluso garantizar la gobernabilidad de España, ya que no son ustedes un nacionalismo excluyente, sino integrador. Pero el miedo muchas veces es decir, ¿y si al final ese diputado canario termina siendo un diputado más servil, es decir, un diputado más entregado a la tarea del gobierno de turno? Nosotros no queremos gobernar España, nosotros no queremos ningún ministerio. En su día se nos ofreció, cuando teníamos 4 diputados en Madrid, teníamos grupo propio, y esa no es nuestra voluntad. O sea, nosotros al final, si tú ves los últimos 4 debates del Estado de la Nación, cuando único se ha hablado de Canarias es cuando Ana Oramas ha subido a la tribuna y cuando ha afeado la conducta de unos presupuestos injustos, de una financiación injusta, o cuando ha tenido que demostrar que es una mujer de Estado y que somos un nacionalismo incluyente. Ejemplos claros con las declaraciones que hubo a lo largo de todos estos mandatos con el tema catalán y las declaraciones que ha hecho el partido y las que he hecho yo como presidente del gobierno. Nosotros siempre vamos a estar dentro del marco de la Constitución, nosotros siempre vamos a ser responsables con la acción, pero no es contrario ser responsable con el gobierno de la nación en momentos de delicadeza y defender Canarias, es complementario. No está antepuesto una cosa a la otra, sino es perfectamente complementario, porque defendiendo a Canarias, defendiendo la integridad de Canarias y su lugar dentro de la Constitución y su lugar dentro de los presupuestos, dentro de la financiación autonómica, estamos también defendiendo a lo que es el Estado español. Y nosotros vamos a estar siempre en esa liga, pero nos tendrán sistemáticamente en el pasado, en el presente y en el futuro, si los ciudadanos nos dan esa oportunidad, defendiendo por encima de todo Canarias. Imaginemos en ese 20 de diciembre, ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos, ni Podemos van a estar cerca de los 176 diputados. Al menos vamos a tener que ver 2 o 3 partidos coaligados, por lo menos es el sentido que van diciendo las encuestas. Pensemos en un pacto, por ejemplo, PP, Ciudadanos, a falta de un par de votos más para garantizar por lo menos la aprobación de los presupuestos del Estado. ¿Qué serían para los nacionalistas si estuvieran ahí, en esos diputados necesarios para garantizar la gobernabilidad de España? ¿Qué sería irrenunciable para poder aprobar esos presupuestos? Irrenunciable. Yo sé que tiene usted muchas cosas en la cabeza para Canarias, pero todas no se las darían tampoco. Sí, pero vamos a ver. Primero, esa situación que usted plantea, yo creo que para Canarias sería la idílica. Porque eso significaría que los presupuestos no saldrían adelante si Canarias no queda reflejada en esos presupuestos, al menos como la media de España, cosa que jamás ha ocurrido en la historia de la democracia. Hay que decir que Canarias nunca ha sido tratado por ningún gobierno de España presupuestariamente dentro de la media de España. Es decir, ¿usted quiere que nosotros seamos ahora los vascos o los catalanes? Mucho mejores si podemos. Mucho mejores por si ejemplo, podemos. ¿no? Pero efectivamente. Hay un dato, usted ha puesto el ejemplo del País Vasco, para que se haga una idea. El País Vasco tiene 2.088.000 ciudadanos, cifra del 2014. Canarias tiene 2.188.000.
La superficie del País Vasco es similar a la de Canarias, sin ser isla. ¿Sabe cuánto es el presupuesto del País Vasco de la comunidad autónoma? Casi 11.000 millones de euros. ¿Sabe cuánto es el de la comunidad autónoma de Canarias? 7.000. Hay una diferencia de 4.000 millones de euros entre dos comunidades autónomas con la misma población y la misma extensión de territorio, y una no es archipiélago como nosotros. Claro, pero los vascos dirían, sí, pero es que ustedes lo tienen todo duplicado, tienen una administración demasiado grande y lo tienen todo duplicado. Pero tenemos 4.000 millones de euros menos al año. Es mucho dinero. Mucho dinero, es el 50% de nuestro presupuesto. Claro, háblele usted a los vascos de que le toquen los fueros vascos. Vamos, eso es lo que tenemos que aprender los canarios. O sea, ¿usted pediría más dinero? Yo pediría más recursos, más dinero, y significa más estado de bienestar en Canarias. Más dinero para las carreteras, para las obras, para la sanidad. ¿Y si tenemos que darle más dinero a Canarias, a quién se lo quitamos? Claro, pero es que a Canarias se le Porque ese es el problema de los nacionalismos, claro, a veces, ¿no? Claro, pero ¿a quién se lo quitamos? Yo no digo que se lo quiten a nadie. ¿Por qué Navarra? ¿Por qué? Fíjese usted la idea. El reparto del presupuesto del Estado en Navarra, o sea, un navarro, el Estado lo financia casi 1.000 euros más por ciudadano, 1.000 euros más por ciudadano que a un canario. Y yo no digo quién se lo quiten, ese no es mi problema. Yo simplemente digo que me traten al menos como la media del Estado español. Y eso es lo que los canarios tenemos que hacer. Y eso, haciendo autocrítica, es lo que el nacionalismo canario estamos intentando recuperar, esa confianza otra vez en la ciudadanía, porque tenemos que reconocer que en el pasado no hemos hecho las cosas bien y los ciudadanos nos han castigado. Por eso el proceso de renovación, por eso el proceso de cambio dentro de nuestro partido, y por eso la oportunidad que le pedimos otra vez en las elecciones del 20 de diciembre y con la acción de gobierno que queremos recuperar. Porque a cualquier vasco, en cualquier supermercado, cafetería, carnicería, bar, dile tú que le va a quitar los fueros vascos. Salta la gente a la calle. Pues eso es lo que tenemos que recuperar, ese sentimiento de reclamar lo que es nuestro en Canarias. ¿Tienen ustedes esa prueba de fuego? Porque a pesar de haber perdido un apoyo importante, Coalición Canaria sigue siendo una fuerza importante y es la forma ahora de demostrarlo y de estar muy cerca, muy cerca de la gente. Estamos llegando al final ya de esta entrevista, presidente. ¿A qué hora empieza la jornada de un presidente y a qué hora termina? Yo me levanto a las 6:15 de la mañana y bueno, hay días que me levanto antes porque si cojo el avión de las 7 me tengo que levantar a las 5:30. Pero lo normal es que de las 7, si no hay medios, que también a veces la radio y demás, pues uno va más temprano, lo normal es que a las 7:30 de la mañana esté ya con reuniones y hasta que se termine el día. ¿No se queda usted en el Palacio de Presidencia? No. Ya se está ocupado, ¿no? Sí. No, aquí me quedo en mi casa, en Tenerife, y cuando me quedo en Las Palmas, al lado del despacho, hay un pequeño apartamentito con un dormitorio, que es donde me quedo, porque soy muy ordenado. Y para mí me resulta muy cómodo, o sea, me levanto, me doy una ducha, desayuno y abro una puerta y estoy en el despacho, ¿no? Y yo creo que es muy práctico. ¿Ha dejado de conducir? Bueno, conduzco poco porque eso, pero los fines de semana, cuando tengo la oportunidad y voy al supermercado, voy... ¿Sigue yendo al supermercado? Sí, claro. ¿Un presidente de gobierno? Por supuesto que voy al supermercado, y cuando voy pues conduzco yo el coche, claro. Toda mi faceta privada de llevar a la niña al cole, aunque el cole queda cerca y voy caminando con ella cuando la puedo llevar, pero si voy a comprar al supermercado, si voy, a lo mejor salgo un día por la tarde a comer, vengo mucho por el norte cuando puedo y como en algún restaurante con mi familia, llevo yo el coche, claro. Me ha sorprendido muchísimo cuando llegó a estos estudios porque sigue viniendo de la misma manera. No he visto más séquito muchas veces cuando llega un presidente de gobierno que el de las personas que siguen trabajando como siempre con Fernando Clavijo, el de siempre. Las mismas que viene como candidato, ¿no? Y además siempre me gusta, te gasto una broma, hoy te gasto una broma. Sí. Hoy te gasto una broma según llegué, porque bueno, en fin, esto es el mismo, o sea, uno tiene que ser el mismo, porque en el fondo eres el mismo. Estás 4 años y luego puedes no estar, tu partido puede decidir que no te vuelvas a presentar, tú te quieres ir, los ciudadanos no te revalidan la confianza, y no tiene que ser el mismo.
¿Cuántas veces va a Madrid? Bueno, este comienzo he ido unas 5 o 6 veces, no he ido mucho más, ¿no? La videoconferencia funciona y es más barata, pero hay asuntos de importancia que uno tiene que tener presencial, ¿no? Viajo infinitamente mucho más entre las islas, ¿no? Le pregunto esto porque es muy importante, ahora que estamos hablando de las elecciones, incluso para un diputado, cuando es del propio partido, le cuesta mucho ir a hablar con un ministro para pedirle cosas para su tierra, porque realmente no son necesarios y porque en muchas ocasiones hay otras prioridades. Y eso es verdad que me lo han dicho muchos amigos políticos, es decir, a veces es más fácil para el diputado de otra formación ir a pedir un ministro que al de la misma formación política. Por eso le pregunto que cuando usted va a reunirse con un ministro, o lo hemos visto con el rey o con el presidente del gobierno, están casi de tú a tú. No existe ese vértigo de ir a hablar con un ministro de tu propio partido. No, en absoluto. Yo tengo que decir, uno tiene que ser honesto, ¿no? Que las veces que yo he tenido que llamar por algún asunto, desgraciadamente el tema del helicóptero, y llamé al ministro de Defensa, no tenía el móvil de él, ¿no? Ni de hecho lo tengo, pero oye, para eso están los jefes de gabinete, y sobre la marcha el ministro me volvió la llamada. Cuando no he tenido algún asunto con un tema de presupuesto y demás, y he tenido que pedir hablar con el ministro Montoro, me ha devuelto la llamada. Con José Manuel Soria, 3/4 de lo mismo, con Ana Pastor. O sea, yo tengo que decir, con Fátima Báñez, en el día a día, en muchas ocasiones surgen dudas en la gestión, en el presupuesto y lo demás. Yo, siendo honesto, tengo que decirlo, que con los ministros que he tenido que llamar, se han puesto al teléfono, me han devuelto la llamada. En algunas ocasiones las gestiones han prosperado y en otras no, es normal. Pero ha habido esa cordialidad y ese entendimiento, ¿no? ¿Y con otros presidentes autonómicos, con Artur Mas, por ejemplo, ha hablado? No. He hablado con Urkullu, he hablado con Susana Díaz, el día del 12 de octubre que estuve en el desfile del Día de la Hispanidad, que estuve allí, pues con Revilla, nos intercambiamos los teléfonos móviles, con el de Ceuta, con lo cual hay un buen entendimiento, ¿no? Y al final la gente es mucho más normal de lo que pueda parecer, o a lo mejor de lo que se quiera hacer ver, porque es cierto que hay gente que le pone mucha pomposidad a estos asuntos, pero yo la verdad que en ese aspecto tengo que decir que me ha llevado una grata sorpresa. Hemos llegado al final de esta entrevista. ¿Dónde va a estar el día 20 de diciembre? ¿Estará en la sede? ¿Estará en Presidencia de Gobierno? Porque va a ser un día frenético, ¿eh? Sí, bueno, yo generalmente, para llenar las horas del día, porque uno se pone nervioso, yo lo que hago es me cojo a algún compañero y me empiezo a patear todas las mesas electorales. Y entonces, pues si hay que llevar agua, café, alguno de ellos, pues me pego así. Pero ya ahora es usted presidente del gobierno. Bueno, pero es lo mismo, soy un afiliado base normal también, ¿no? Y con lo cual estaré, y luego cuando termine la jornada electoral, por supuesto, ir a votar. Y cuando termine la jornada electoral me desplazaré a la sede, ¿no? Al comité de campaña, para hacer el escrutinio y hacer el seguimiento allí y darle el apoyo a los compañeros que estarán mucho más nerviosos que yo, ¿no? Obviamente, pero habrá que estar allí, ¿no? Fernando Clavijo, muchísimas gracias de verdad por haber visitado esta casa ya como presidente de gobierno. Espero tenerlo por aquí antes de concluir el mandato. Por supuesto, las veces que ustedes quieran. Muchísimas gracias, porque también es cierto que esta casa ha estado antes, mientras fui candidato, mientras fui alcalde, y también está ahora, que no todo el mundo estuvo antes. Muchas gracias, Fernando Clavijo, presidente del gobierno. Hemos realizado una amplísima entrevista con el presidente de todos los canarios, con Fernando Clavijo. Hemos llegado al final de esta entrevista en la que hemos tocado muchos temas muy de cerca, como decimos, con el presidente de todos los canarios. Próximamente más invitados y más protagonistas solo aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós.